Echeverri, la selección sub-20 derrotó 3-2 a Chile en un amistoso previo sudamericano. El combinado de Placense se impuso en el complejo Juan Pinto Durán de la capital andina. Santino Andino y Alex Wojcicki fueron los autores de las otras conquistas. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Una temporada 2025 perfecta. Sentite auténtico. WhatsApp 1141 99 53 46. Canciones seleccionadas para vos. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Mi nombre es José Rubén Anderman, soy médico pediatra, más de casi 40 y pico de años en la profesión y dedicándome a las infancias. Voy a tener el inmenso honor de participar en el programa Wenyun Mapumeu, es decir, Volver a la Tierra en Onda Latina 1010 con Enrique el Indio Coria. El objetivo sería hablar de diferentes aspectos que conciernen a la salud, a la prevención y a la manera particular en la cual nuestra sociedad ve a las niñas. Así que sería un gusto enorme compartir con los radio oyentes la posibilidad de un intercambio dinámico, bidireccional, sobre determinados aspectos que incumben no solamente a la crianza, sino también hoy por hoy entender que la salud y la enfermedad es un derecho, o no a enfermarse en realidad, es un derecho que no debe ser vulnerado, sobre todo en este momento en nuestro país. Porque este es otro peuma, otro sueño de los antiguos pueblos que nunca tuvieron voz ni voto en esta nación fundada por nuestros ancestros. Marimari Antú, Marimari Cuyén, Marimari Co, Marimari Currú, Marimari Chemén, salude al sol, a la luna, al agua, al fuego, al viento y a la naturaleza toda. Fabricio Guerrero en los controles. Este programa se emite
por AM1010 Onda Latina, todas las redes sociales en directo, por YouTube y también por la web de la radio y por mi canal. Estamos en el canal, ¿no? Fabricio Guerrero, estamos saliendo en el canal del Indio Coria, también al mundo. Esto queda todo grabado, registrado. Bueno, vine medio ajustado, es cierto. Vine muy ajustado. Vengo de General Pico en La Pampa, donde allá están parte de mi piuqué, de mi corazón. Yasmín, Angie, Zuli, Ignacio, Bautista, Augusto y Josefina, nada menos. A todos, a Pablo, y a Lucas también, mis saludos. Este camino que se hace largo cuando son muchos kilómetros. 600 sí, parecería nada, pero se hace largo. Acá estamos, en vivo y en directo, ¿eh? Yo les contaba en la promoción, en los avances. Bueno, aparte ustedes están acostumbrados a este programa que es interreligioso, pluricultural, donde siempre hubo indio de acá, de allá, de otro lado, de Ushuaia, de La Rioja, de Trenquelauque. Siempre hubo pueblos primigenios que siguen estando con vos. Ahora ustedes van a escuchar los mensajes de los pueblos primigenios también que nos mandan mensajes. Pero yo quería hoy hablar, la casuística me trajo acá a hablar con este destacado profesional, hombre de la medicina si los hay, y que tiene que ver con nuestros ancestros, no importa el color de piel, el origen, de dónde, cómo, con la niñez. Con la niñez, de eso vamos a hablar hoy. Y el doctor, que ustedes escucharon en la presentación, que es pediatra, que es médico sanitarista, o por lo menos tiene mucho que ver con todo eso, que ha trabajado para el bien común, ya lo tenemos acá presente al doctor José Mari Peñi. Buenas tardes. Buenas tardes, es un placer. Una presentación un poco demasiado holgada. No soy médico sanitarista, sí me interesa la salud pública. Ajá. Que es una condición inherente a cualquier médico, debería serlo. Pero bueno, estoy convocado aparentemente para hablar de lo que a mí me gustaría hablar, justamente que los niños, independientemente de sus orígenes, siempre son niños, pero nunca fueron vistos como tal, o como lo vemos ahora, a través de la historia. Uh-huh. La palabra infancia, ¿vos sabés de dónde viene? A ver. Infans viene del latín, que significa el que no tiene voz. Es decir, que si nosotros analizamos la historia de la niñez, eso es la infancia, a lo largo del mundo, por lo menos en el cual nosotros fuimos formados, que es el mundo occidental, europeo, y todas las informaciones académicas vienen justamente de Europa, y todos los estudios, igual antropológicos, demostraron que cuando el hombre empieza a ser hombre, al niño como tal no se lo consideraba, a tal punto que formaba parte a veces de los ritos religiosos de sacrificios humanos, y en todas partes y en todos los continentes. Es decir, que el niño fue cambiando a lo largo de la historia de cómo es visto a través de las diferentes culturas. Es decir, que el niño, la niña y sobre todo la adolescencia es una construcción social. Eso significa que de acuerdo a las características propias de cada sociedad a la cual hacemos referencia, encontramos hay diferentes maneras de ver las niñeces. Nos toca en este momento estar en la Argentina, en Latinoamérica, donde hay una manera particular de ver al niño y a la niña, pero que yo apunto, como decía la promoción, a hablar desde el lugar de la salud más que de la enfermedad, porque uno está lamentablemente acostumbrado que el médico, en forma tradicional y con el discurso médico hegemónico, solo y exclusivamente cura. Y lo más importante que debe hacer un médico, independientemente de la disciplina, es evitar la enfermedad, es decir, la prevención primaria. Y para que haya una prevención primaria de la salud en las niñeces, tenemos que entender y comprender que hay un montón de variables desde el punto de vista psicoemocionales, del punto de vista biológicos, del punto de vista sociales y políticos que hacen que haya una niñez enferma o una niñez sana. Tenemos en los estudios Juan José Anderman.
médico pediatra. Ustedes escucharon el introito, los niños. En el mundo parecería que hay 2.200 millones de niños, según uno rescata de la información. El 65% de la población mundial tiene entre 15 y 65 años. También según lo que uno rescata, va buscando. Acá en la Argentina, que es nuestra Puel Mapu, Tierra del Este, hay 45 o 47 millones de personas. Y por lo tanto hay muchos niños. Puede ser que haya un nacimiento, o sea, 146 niños o partos diarios o cada 4 horas, un ejemplo así. Honestamente no tengo esa información, pero te creo. Si lo buscaste, debe ser fiable. Bueno, entonces vamos a hablar de eso, porque la capital, esta capital que estamos hoy, que tiene más de 3 millones de habitantes, es que el doctor durante tantos años trabajó en el hospital Ricardo Gutiérrez, más de 40, en su presentación lo dice él. Lógico que tiene estadística, tiene casos, que ha luchado por ayudar a esos niños y niñas, a esas madres solteras, un alto porcentaje también de mamás solteras, que son verdaderamente madres solteras, que hacen de padre y de madre, que crían y educan a sus hijos. Y tiene que ver con la alimentación. Es muy importante que nos haga una reflexión el doctor José sobre esto que estoy diciendo. Es muy interesante lo que acabaste de decir, porque hay un porcentaje altísimo de familias monoparentales. Eso es decir, que es un solo miembro que lo educa y cuida, y en general son las mujeres o lo que se asumen como mujeres. El alto nivel de embarazos de embarazadas adolescentes nos permite hacer una pequeña digregación y reflexión que en este momento está en boga y en discusión, la suspensión o la discusión de las políticas que tienen que ver con la educación sexual integral. Justamente, no nos apuremos, porque es un tema delicado. No, simplemente no nos apuremos. Para reflexionar. Aclaremos bien, porque es muy importante que anoten. Son muchos los que están en sintonía, hay mensajes que han mandado que los vamos a pasar. Escuchen. Es muy importante esto de la madre adolescente. ¿Por qué? Porque justamente la niñez tiene diferentes partes desde el punto de vista del crecimiento, desarrollo, maduración psicoemocional y también físico. Cuando hablamos de niñeces, hablamos del neonato, del recién nacido, hasta la adolescencia. ¿Cuándo comienza la adolescencia? Es difícil de definir, pero sí podemos definir cuándo comienza la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Los cambios físicos que hacen que en un determinado momento el niño y la niña van preparando su cabeza y su cuerpo como para que en el futuro, si lo desean, ser padre y madre. El punto que tocaste justamente de la adolescente es que no alcanzó a completar toda su etapa de crecimiento, desarrollo y maduración porque es adolescente. Entonces, el tema de la adolescencia como madre hace que encontremos, como he visto y hemos visto todos los pediatras, madres muy jovencitas que tienen 15, 16 años y a veces con 1 o 2 hijos. Ahora, yo en un momento dije que la niñez y la adolescencia es una construcción social. Hace 100 años, o 150 años, esto era el común denominador, porque la expectativa de vida era absolutamente distinta. Entonces, era rápidamente esa etapa de la pubertad a la adolescencia como para que de alguna manera pudiesen rápidamente procrear y conformar las estructuras familiares. Hoy por hoy esto no es así, y esto es realmente un problema muy serio, el que tocaste, el de salud pública. La otra consideración que me gustaría hacer, de acuerdo a lo que vos mencionaste, es esto de la alimentación como una variable importante para una niñez sana. Y es así. El doctor Florencio Escardó, que aparece en el flyer en una de las últimas fotos de la promoción, decía que para crear un niño sano necesita 2 cosas: amor y proteínas. El doctor Florencio Escardó fue el que produce una
crisis positiva dentro de la medicina, y sobre todo en la pediatría, donde consideraba al niño como la resultante de todos los factores que dijimos anteriormente, pero lo puso en práctica a través de sus enseñanzas cuando fue el titular de la cátedra de pediatría en el Hospital de Niños y como decano o vicedecano de la Universidad de Un segundito, doctor. Estamos hablando con un médico pediatra, 40 años trabajando por la salud. Y vamos a poner, a ver, al doctor Florencio Escardó hablando, donde le preguntan, ahí está Fabricio Guerrero en los controles, con Julia también ahí, donde él, es interesante, porque fíjense en lo que cuenta, esto que está contando el doctor que tenemos aquí en mesa, a ver. ¿Quiere que le cuente la anécdota mayor de mi vida? Sí. Yo gané un concurso para entrar al Hospital de Niños de Practicante Menor. Y fue un sábado. Y entonces preguntamos inocentemente si el domingo teníamos que ir. Y un empleado nos dijo, los niños también están enfermos los domingos. Y aunque a usted le parezca, me sorprendió mucho. Yo creía que los domingos también estaba descansado. Al día siguiente, a las 8 de la mañana llegamos, ni el secretario, ni el médico interno, ni yo con mi delantal, empezaba a vagar por el hospital, a caminar así. Y de repente, escúchenme bien, encuentro un zaguán largo con 15 chicos de este lado y 15 de este lado. Cada uno tenía un armazón de alambre y trataban de embocar la boca en el chupete. Ay, pobrecitos. Bueno, mire, yo nunca me olvidé el dolor y me propuse ese día, juré como Bolívar en el Aventino que cuando yo tuviera poder eso no va a pasar. Tardó 30 años este tema. Qué barro. 30 años tardó. Y fue por medio de un truco bien criollo, ¿no? Sí. Yo era decano de la facultad, cedí mi sala a la facultad, interné madres con los chicos. Es terrible, ¿no? Pero hay cosas peores. Es muy cruel el hospital, muy cruel. Y no estoy seguro, no quiero volver al hospital, porque tengo miedo que en lugar de estar todo el tiempo como yo quería, le han dado unas horitas. El hospital no es un sitio de calidad, es un lugar al que tenemos derecho, como a las veredas, como al alumbrado público. Pero fue el dolor más grande de mi vida. Sí. La crónica dice, o los recuerdos dicen que a partir de esa medida los chicos comenzaron a sanar con mayor rapidez. Pero fíjese, yo tomé la sala con 35 días término medio de internación y la devolví con 5 días. Está todo dicho. Claro, con la madre de los chicos. La madre sabe más que el médico. Mire, pero un homenaje, ¿no? Realmente me emociona. Cuéntenos, doctor. Él rompe con la hegemonía del médico paternalista, protector, cuidador, que de hecho lo era, por eso eligió ser pediatra, pero le dio lugar a la interrelación del niño con su madre y su familia. Él, ahí dice 30 años, demoró 32 años el Hospital de Niños de aceptar a la internación conjunta. Y ya, si me permitís, voy a contar una anécdota. No hay apuro. Una anécdota del doctor Escardó, que a lo mejor aparece ahí, sería una sorpresa. Resulta de que la argumentación de los pacientes, la argumentación de los padres de no ser ubicados era de parte de los médicos de que no había baños, que los baños eran solamente para los pacientes. Entonces, ¿cómo iban a hacer su necesidad de las madres? Por otro lado, en la sala, él describió en una oportunidad que, como él estaba en la unidad 18, que era la sala de él, y que no dependía tanto del hospital, sino dependía de la universidad, como él bien explicó, podían internarse en forma conjunta. Y hubo quejas de sus colegas, donde de pronto decían que las madres hacían mucho lío, que eran sucias, que etcétera, etcétera, y que los chicos hacían mucho lío. Entonces, cuando el director se enfrentó a Escardó, le dije, mire,
de acuerdo a lo que usted me está diciendo, yo no lo debería permitir y dejar continuar con este tipo de política. Entonces Escardó lo miró directamente al director y le dijo: desde que yo tomé esta decisión, los chicos tienen mucho menos de estadía hospitalaria y se curan mucho más rápidamente. ¿Qué hizo el director? Violín en Monza, se cayó la boca y se fue para el otro lado. Es decir, un gran humanista, un gran escritor, Violín de Macramé, tiene una película donde él es el autor, que se llama La cuna vacía, que es la vida justamente del hospital, del nombre del doctor Ricardo Gutiérrez, que lleva su... Él construyó en su unidad todo lo que tiene que ver con el niño en la máxima expresión de lo que lleva para que un niño se cure rápidamente y sea sano. La prevención. Hablar con las madres, escuchar a las madres, pero sobre todo escuchar al niño y decodificar lo que le pasa al niño en cada una de las etapas en la cual él tuvo que atender, como todos los pediatras. Y esto es una de las características más importantes que debemos considerar hoy por hoy. Que el vínculo temprano que establece el adulto a través del cuidado, del cariño y de la alimentación, como él decía, no tiene género. Es decir, lo puede hacer también un padre, como una madre, dos madres o dos padres. En general, lo que importa es la función y el rol que se lleva a cabo y se cumple. El hecho que no haya madres que biológicamente no han podido, no quiere decir que una madre sustituta, una madre que adopta, tiene menos calidad y menos potencialidad para ser madre. Inclusive en muchas comunidades, no sé exactamente de nuestras poblaciones originarias, los chicos fueron y eran criados en comunidad, y donde el varón cumplía una determinada función y la mujer cumplía otra. Eso se sigue estableciendo hoy por hoy en todas las culturas. El varón es el que de alguna manera lleva al niño a través del crecimiento y desarrollo al mundo exterior, ayudando a lo que se llama la exogamia. Y la función materna es la que acaricia, cuida, abraza, le da de comer. Función, lo puede ser un varón y lo puede ser una mujer. Muy bien, muy bien. Fabricio, si vos estás atento, como veo que lo estás, ya llevamos varias temporadas encima. Después vamos a hablar, primera infancia, niñez media, adolescencia, que también está incluido, la alimentación, cómo, por qué está pasando esto aquí en la Argentina. Porque tenemos mensajes de originarios también. Vamos a pasar 3 mensajitos, que son cortitos, pero que engalanan un poco la presencia del doctor José Rubén Anderman, médico pediatra de aquí en AM 1010 Onda Latina. Hola, ¿qué tal la audiencia de Radio AM 1010 y de este programa maravilloso que dirige el Indio Coria? La niñez, qué profundidad, ¿no? La niñez es presente. Las niñas y los niños de hoy, cómo educarlos para que sigan el buen camino. Lo principal, que los mayores le enseñen con el ejemplo, porque las palabras a veces sobran, ¿no? El ejemplo es muy fuerte. En el caso de mis padres, el ejemplo de ellos me sirvió para ser el hombre que soy hoy, con mis defectos obviamente, pero siguiendo los principios de ellos, ¿no? La niñez, darle los mejores ejemplos, como les decía, y que ellos aprendan cuál es el camino que los lleve al triunfo, a la verdad, a la vida, sobre todas las cosas a la paz interior, para que no entren en adicciones o en, bueno, hoy está en boga desde la droga al juego, ¿no? Mi abuela, la ludopatía en la niñez, cosas impensadas. Así que vemos cómo educamos, cómo formamos
a las mujeres y a los hombres del mañana. Les mando mi mensaje, mi respeto, mi cariño y sobre todas las cosas que tengan éxitos en este año 2025. Indio, te mando un abrazo, hermano, un abrazo grande, éxitos. Bueno, el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Americana, Jorge Arregui. A ver quién más tenemos. Hola, buenos días, Enrique, Coria. Te felicito por el programa, te felicito siempre por la preocupación de los jóvenes, de los niños, de todas las comunidades indígenas, ¿no? De todo el ser humano. Y darle la apertura también el espacio también a los pueblos originarios. Así que, bueno, te quiero felicitar y está muy bueno que se empiece a tocar el tema de los niños, donde tema salud, tema de cultura, de todo, empezar a enseñar a nuestros jóvenes también. Y sobre todo con la medicina ancestral. Así que te mando un fuerte abrazo, felicitaciones por el programa, siempre atento a los pueblos originarios, muy agradecido de vos, cacique Roberto Abayay de La Rioja, presidente del Frente Indígena Pachamama. Un fuerte abrazo, hermano. Bueno, varias veces ya ha participado en nuestro programa este cacique que tiene una comunidad muy importante allá en La Rioja y que está trabajando en todo el país para ver si puede agrupar y sumar gente para un futuro político, social y cultural. ¿Quién más tenemos? Buenos días, Enrique. Es un gusto saludarte en tu programa. Vos siempre tocando temas realmente sensibles e importantes en estos momentos de grandes cambios a nivel mundial. Lo que pasa con la infancia y con la juventud es muy, muy importante porque puede llegar a definir muchísimas cosas para bien o para mal. El avance rápido de la tecnología, la inteligencia artificial y otra serie de cosas hacen de que podamos vivir en un mundo realmente mucho mejor o en un infierno. Es muy importante hacer que la juventud y los chicos estén preparados y poderles dejar un mundo mejor y no peor que lo que conocimos nosotros. Es importante, vaya la redundancia, de que programas como el tuyo se ocupen de esto, porque en estos momentos de grandes cambios que la humanidad va a tomar para un lado o para el otro, con los problemas inclusive de desaparición del planeta directamente, ocuparse del futuro de nuestra infancia y de nuestros hijos, que es lo que realmente va a quedar sobre la tierra, es muy pero muy importante. Realmente te felicito y esperemos que la gente que tenga el poder que nosotros ni nos imaginamos hagan las cosas bien y podamos vivir en un mundo mejor. Si hubiese menos egoísmo, prácticamente el paraíso sería acá en la tierra, porque sobran elementos y sobran cosas como para que todos vivamos decentemente. Que el rico sea rico, bacanudo, pero no tan rico y no haga una gran torta haciendo harina al resto de la gente, ¿no es cierto? Así que te deseo lo mejor, éxitos con el programa y realmente esperemos que se pueda vivir en un mundo mejor y que estos chicos tengan la esperanza, la paz y el futuro que a nuestras generaciones les faltó. Te mando un gran abrazo para vos, para toda tu gente y para los oyentes. Muy bien, Osvaldo García Napo, el primero, y este es el de Jorge Arregui, de la Iglesia Ortodoxa Americana. Napo es el creador del premio Raíces. Bueno, mensajes, doctor, que van llegando. Y tocaron algunos temas muy interesantes, ¿no? Pensar de que nuestra sociedad a nuestras poblaciones originarias se las tiene realmente en una situación de mucha precariedad, dificultades claras y concretas en las poblaciones Cuam, en el Formosa, en el Chaco, llegar al impenetrable. Solo aparece noticias en los grandes medios cuando un chico desgraciadamente se muere de desnutrición, pero no hay ningún tipo de política, y de hace muchísimos años, creo que incrementado en los últimos, donde de pronto no se considera a los individuos de este país como iguales. Parecería ser que hay ciudadanos de primera
y hay ciudadanos de segunda, como si de pronto aquellas poblaciones que tienen su propia cultura, su propio idioma, sus propias costumbres, no ameritarían llegar o tener las mismas posibilidades de la salud y por supuesto también de la educación. Creo que el mensaje es optimista en cuanto a la posibilidad de reflexionar sobre lo que dijeron los compañeros que hablaron. Lo primero es tomar conciencia y segundo, repicar la preocupación a todas las instituciones, porque los cambios lamentablemente se ven solo y exclusivamente no esperando de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y las poblaciones originarias en los últimos años, con variaciones claras y concretas en diferentes gobiernos, han demostrado su capacidad de organización, han mostrado la capacidad de aquí estamos, somos nosotros, y que soy un amante del sur de la Argentina. He visto que hay escuelas donde de alguna manera ya se empieza a hablar el idioma originario y que muchos de los niños, si bien quieren educarse afuera, conservan eso, pero eso fue producto de un determinado momento de la historia, diría que en los años del 2000 y pico, donde se los consideró y se les dio la oportunidad de acercarse a una mejor calidad de vida que tienen ahora. Vio cómo vamos sumando, ¿no? Está el doctor José Rubén Anderman, médico pediatra, investigador, un hombre que forma parte de la casuística en la vida, nos encontramos así y así estamos formando hoy lo que es Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Vamos a poner los tres que tenemos, que son tres avisos cortitos, hay muy pocos anunciantes, el programa Puro Mate y Chamamé, que va por Argentinísima Satelital, el anuncio del programa. Vamos a recordar que todo está armado por Paula Yasmín Coria, mi hija, que me da una gran mano en este sentido, y después vamos a continuar con muchas cosas y también hay varios saludos más. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Bueno, acá estamos, ¿no? Los mensajes y las reflexiones del doctor que ayudan a entender un poco más los mensajes de la gente que nos ponen autos. Este indio de allá de La Rioja, Dieguitas Calchaquí, un sacerdote de una religión ortodoxa americana, el creador del premio Raíces, Osvaldo García Napo, y gente que se va sumando, tengo varios todavía. Y claro que son muchos los temas, porque uno de los temas fundamentales por lo cual el niño se desarrolla y mejora y es la alimentación, ¿no? Sí, sobre todo el primer año de vida, la alimentación fundamental en todas las culturas es la teta, es la leche de madre. Es decir, la posibilidad de que la madre gestora, cuando está y es madre biológica, le dé la teta. Pero dar la teta no solamente le aporta todos los nutrientes, las calorías, las vitaminas, los aminoácidos, hidratos de carbono, sino una manera particular de que el recién nacido y el lactante se vincula con su madre. Esto es fundamental para la conformación y el desarrollo del aparato psíquico del niño, en tanto y en cuanto, cuando digo aparato psíquico del niño, me refiero de que
Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, nos diferenciamos de los antropomorfos, es decir, de los viejos primates, gorila, chimpancé, monos de cualquiera índole, de que necesitamos un otro mucho más tiempo que lo que tiene la mayoría de los mamíferos. Es decir, si nosotros comparamos, por ejemplo, un caballito o comparamos un ternerito, ¿cuánto tiempo necesita para aprender a comer pasto o a caminar? Horas. Nada. Nada. Nace, camina y va a la ubre o a la teta de la vaca. El ser humano, niño, necesita para conformar y desarrollar su aparato psíquico un adulto que le preste su aparato psíquico, es decir, que se identifique con la necesidad del niño. Y esto hay muchos autores, ¿no? Muchos autores que vienen del psicoanálisis, donde demuestran cómo una buena relación, un buen vínculo, un buen afecto, cuando le está dando de mamar, que tiene que ver con la mirada, la caricia, el canto y la ayuda, en el mejor de los casos, de la pareja de la madre, independiente, vuelvo a insistir, del género. Esto indefectiblemente va a traer como consecuencia que el primer año de vida la alimentación fundamental sea la teta. Pero nosotros somos omnívoros, es decir, comemos todo tipo de alimentos, y el niño, que debe aprender de todo, porque justamente ese estado de vulnerabilidad, de indefensión, lo hace dependiente del otro, y hay que enseñarle a comer. ¿Qué le enseñamos a comer? La comida que tiene que ver con la población a la cual el niño forma parte. Lo que se dice habitualmente que empieza con las papillas o los semisólidos a partir del 6º mes. No hay un alimento particular. En una época se decía algo, ahora se dice algo muy distinto. Se come lo que come la familia en forma más o menos triturada, pero dejándole al niño la posibilidad que vaya manipulando los alimentos, que toque la papilla, que toque el pedacito de carne cuando le corresponde, y se le va introduciendo los cubiertos. Todo eso siempre a través del afecto, a través del cariño, de captar que el niño puede no siempre tener el mismo apetito, que hay momentos que tiene más hambre, menos hambre, y no enloquecerse cuando el pediatra habitualmente dice, bueno, a partir del 6º mes va a empezar con la papilla, puré, zapallo, zanahoria, manzana, etcétera, etcétera. La madre muy entusiasmada le hace todo eso, le va a dar la papilla y el bebito retira la cabeza, saca la cara, la madre se frustra y a veces lo obliga a comer, cosa que está absolutamente prohibido siempre y a cualquier edad. Simplemente esto que es un mojón importante, de saber que hay chicos que comienzan a comer a los 5 meses y medio, otros 6 meses y medio, otros a los 7 meses y medio, no importa. ¿Por qué? Porque está acostumbrado o a la tetina cuando es un biberón o al pezón de la mamá, que es totalmente distinta cuando uno le pone una cucharita, cuando de pronto le pone un plato, le pone un vaso. Ahora bien, esto hay que hacerlo y sí, somos seres de la cultura. Ahora, uno puede aprender en un determinado momento y otro puede aprender en otro momento. No hay reglas fijas. Siempre el vínculo tiene que ser con paciencia, con cariño, viendo que cada niño en una familia donde son muchos va a tener una respuesta a la alimentación de manera diferente, porque los seres humanos, cada uno es diferente. Bien, estamos hablando con el doctor José Rubén Anderman. Niñez, o sea, de 0 a 2 años, un proceso importante. Bueno, es interesante lo que decís, porque hay diferentes clasificaciones y de dividirlas. Ahí está. Hay diferentes medidas. Mira, tradicionalmente uno dice recién nacidos hasta el mes, 28 días hasta el mes, después el lactante hasta el año. Entonces dice, ¿cómo lactante hasta el año? Ese chico que toma la teta hasta el año y medio. Es arbitrario. Entre el año y los 4 y 5 años, en una época, hoy se podría hablar de primera infancia, después de los 5 o 6 años, hasta el comienzo de la pubertad, segunda infancia y después adolescencia. Pero tiene que ver con lo que dijimos al principio, que es la construcción social y qué quiero yo hacer o decir con cada una de estas etapas. Vos dijiste de 1 a los 2 años, que no es casual. ¿Qué pasa entre un chico de 2 años y de 3 años?
en el proceso de la conformación de Vamos a aclarar una cosa. El doctor trajo una planilla. Yo le pido disculpas porque sé que a lo mejor hay muchas cosas que yo no puedo, no entiendo, no las traje preparadas. Pero va a haber mucho más tiempo para seguir hablando de esto. Todo ¿no? lo que quieras. Todo porque lo que acá quieras. veo que hay... No, pero esto es un machete para mí, por mi ignorancia, para saber que no tengo que ser un poco ordenado, pero, Claro. pero es como si lo hubiésemos preparado. Es como si lo hubiésemos preparado. Porque me permitís decir muchas de las cosas que yo tenía anotado acá, Ahí está. que tiene que ver justamente con esto, qué pasa en determinados momentos evolutivos. El ser humano, como dijimos, es dependiente totalmente del otro cuando nace. Y eso los psicoanalistas, en este caso Jacques Lacan, decía que había lo que se llama la prematuración. Es decir, que se tiene que preparar el cerebro y la cabeza a madurar como para que de pronto pueda aprender las cosas fundamentales. El hablar. Y justamente dijiste los 2 años, que es el año y medio y los 2 años donde el niño empieza a hablar. Ahora, ¿el niño se comunica solamente con el habla? No. El niño se comunica con el otro, con el adulto, desde que nace. Ahora bien, los 2 años es la edad donde el niño ya puede esbozar un lenguaje con 3 o 4 palabras, armar oraciones. Y a los 3 años, que esto es lo más interesante, ya el aparato psíquico está casi conformado porque su cerebro ya está casi conformado. El recién nacido nace con 700 gramos, para decir algo, del tamaño del peso del cerebro. Cuando llega a 700 gramos, 800, 1 kilo, para ser redondo, cuando llega a los 3 años, prácticamente es el tamaño del cerebro del adulto, que faltaría unos 2 o 3 años más. ¿Qué pasa con el chimpancé, que es el más parecido, o el gorila más parecido? El tamaño del cerebro del monito, al nacer, al año y medio, creció solamente 100, 200 o 300 gramos. ¿Qué significa esto? Que para que se arborifique, que aumente la masa de las neuronas, necesitas que haya alimentación, pero también que haya el otro que estimule el desarrollo a través de todos los factores que estuvimos diciendo. Entonces, hoy por hoy, diríamos que la etapa fundamental en el ser humano son estos 2 o 3 primeros años de vida. Bueno, ¿viste, Fabricio? ¿Viste lo que está pasando? No estamos teniendo tiempo, no pongamos la tanda, podés 2 o 3 saludos más, a ver. A ver. Querido y estimado Enrique, muchísimas gracias por los saludos y por supuesto que comparto también el saludo con usted y con su audiencia y con todos los amigos del programa, y no solamente que tengan un feliz y muy bendecido año, sino también una feliz y bendecida vida, más allá de las fechas, más allá de que estemos comenzando este año nuevo gregoriano. Nosotros los musulmanes tenemos nuestro propio calendario, pero también consideramos como un inicio y una fecha importante el calendario que se usa en prácticamente casi todo el mundo, que es el calendario gregoriano, y este año 2025 que estamos comenzando, para nosotros también es importante, es un comienzo, y cada comienzo que hay en la vida, cada fecha que da inicio a una nueva etapa, es una fecha que renueva las esperanzas de todo el mundo, ¿no? Porque nosotros nos ponemos metas, hacemos un balance, llegada la fecha y la culminación de un año también, y eso nos ayuda siempre a mejorar en la vida. Así que feliz año nuevo, inshallah, si Dios quiere, en árabe. Feliz año nuevo, bendiciones, y muchas gracias por el mensaje también, y muy interesante el programa de hoy, si Dios quiere. Me olvido, este es el Sheikh Abdallah Serrilia, musulmán. ¿Quién sigue? Muy buenas y bendecidas tardes. Los saluda la doctora Laura Mónica Navarro, apóstol y profeta de Jesucristo y presidente del Ministerio Cristiano Apostólico y Profético por un Mundo Mejor. Es para mí un honor compartir con mi amigo
de Enrique Indio Coria en este programa especial sobre volver a la tierra. Es un programa que representa los valores de la unidad, de la lucha, de la integridad, y es para mí un privilegio poder todos los años hacer mi aporte, estar con ustedes, compartir, así que los animo a toda la audiencia a que puedan seguir sumándose, a que compartan el link para que también sea escuchado por otras personas, y que este 2025 sea y será, así será, un año excelente y lleno de bendiciones. Nos vemos pronto y andaré por ahí cuando tenga un tiempito para poder compartir con ustedes algún tema relacionados a la vida, a la espiritualidad, a los derechos humanos, al ser humano. Y recuerden, siempre somos más los que hacemos el bien que los que hacen el mal. Solamente tenemos que salir a buscarlos. El Indio Coria es uno y quien te habla es otro, ya somos dos. Ahora, vos que estás escuchándolo, también podés sumarte a esta gran cadena de acciones de paz. Un abrazo grande, Dios los bendiga cada día más. La doctora Navarro ya ha estado acá en la radio también, creadora de Labores en la Cadena de la Paz. Es una abogada que trabaja en Morón, creo. Bueno, seguimos, a ver quién va. Buenas tardes, hermano Enrique, ¿cómo estás? Te habla Feligría Caraché, de la comunidad Com, Potá, Pocnanabogó, de la provincia de Formosa. Quería saludar a la audiencia, en especial en tu programa, de donde se escucha. La verdad que es un momento muy importante, los días que pasamos en este mundo tan cruel que nos toca vivir, y sentir cerca a cada uno de ustedes a través de este medio. Yo estoy con una situación un poco dificultosa, pero sé que voy a estar bien en lo más pronto posible. Y quería transmitir nuestra energía, nuestra forma de ser como pueblo indígena de la región. Quería saludar en especial a la gente que se dedica a difundir la interculturalidad que nos hace sentir hermanados y también comunicado a través de este medio. Así que saludo a los demás en este tiempo tan complicado que nos toca, pero la vida es así. La vida, mientras respiramos, siempre luchamos para lograr los objetivos trazados. Un fuerte abrazo para vos. Feliz día. Gracias, hermano. Reponete, te necesitamos. Ha estado muchas veces el Carache aquí en la M10 Onda Latina, Guañuma, Pumé, volver a la tierra. Y hay otro mensajito como para ir terminando. ¿Queda uno? Dos, a ver. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, el mejor deseo para este año que comienza. Y con el tema de las infancias, es algo que a mí siempre me interesó, como a todas las personas de bien, vamos a decir. Por eso escribí una media docena de libros que editó Sudestada en su momento, como Descubrimiento, porque hay más mientos que descubrí, Pachamama, Osvaldo Bayer para chicos, Belgrano y el Pocho Leprati, por ejemplo. Entonces es muy importante que los nenes comprendan quiénes eran estas personas. La colección tiene otra veintena de personajes, Mercedes Sosa, en fin, un montón de personajes que son fundamentales de nuestra historia de la patria grande. Vaya, un gran abrazo. Marcelo Balco, escritor, un gran historiador, que también ha estado muchas veces aquí en nuestro programa. Y el último es de, a ver.
Enrique Coria, ¿cómo estás? Tato Ciraudo desde Bahía Blanca, Resistiendo Bahía Blanca, programa de radio, saludándote, deseándote un feliz 2025, que sea con muchos éxitos, y el programa del día de hoy tiene mucho para darles herramientas a esos niños que no tengo duda van a ser el ejemplo y el futuro de nuestra querida Argentina. Así que a escucharlo, a verlo y prestarle mucha atención. Un abrazo bien grande desde la ciudad de Bahía Blanca, Tato Ciraudo. Tato Ciraudo, gracias amigos de LU3 Radio Bahía Blanca AM. Bueno, perdóname, doctor, pero me llamaron y... Es un placer. Que esto es para seguirlo, porque íbamos a poner el tema musical. Si querés poner tres mensajes, cortitos, segundos, como para darle un toque tanguero, que le gusta la música, le gusta el tango al doctor. Y es peronista también, pero yo no sé si eso habría que decirlo. Pero ponle un poquito a ver el tango. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida. Hay un escritor, yo les pido disculpas a ustedes por la desprolijidad, saben que es un amarracho esto, pero bueno, hay un escritor, acá hace poquito me mandó un mensaje el doctor Antonio Graceda, que es un filósofo, parapsicólogo, escritor, y hay un escritor que se llama Tarnopolsky es uno, pero Arnaldo Rakovsky es otro, que escribía sobre el psiquismo fetal. Tiene que ver en la evolución del niño, en esa evolución intrauterina con lo que vive la mamá, para que ese ser por nacer, por decirlo de alguna forma, no sé cómo, si está bien dicho, sea un ser distinto. Bueno, tocaste otro a mi maestro, Arnaldo Rakovsky. Arnaldo Rakovsky, él fue neuropediatra para después ser psicoanalista, formó la organización, se llamaba Filium, que era uno de los primeros que empezó a trabajar sobre los niños maltratados físicamente, que es otro gran capítulo dramático de nuestra sociedad. Dos palabritas. Dentro del psicoanálisis hay diferentes corrientes. Él era un psicoanalista kleiniano, donde le daba mucha importancia al vínculo temprano, es decir, los primeros contactos que tenía la mamá con el chico, que de alguna manera, llevado a una situación extrema, es lo que vos decís, el psiquismo fetal. Es muy difícil de demostrarlo, pero más allá de la concepción que uno tiene con respecto a cómo son las niñeces, el aporte de Arnaldo Rakovsky tuvo que ver que él fue uno de los pioneros que alertó a la sociedad, junto con la famosa jazzista, periodista, feminista, Paloma Efron, Blackie, que tenía un programa junto con él donde más de una oportunidad me pregunto si yo no soy pediatra gracias a ese programa. Pero sí puedo decirlo públicamente que una de mis hijas se llama Paloma en honor a Paloma Efron. Digamos que la respuesta es no lo sé, pero el aporte que hizo Arnaldo Rakovsky para las niñeces fue anterior o casi contemporáneo de Escardó. Lo que pasa es que Escardó se quedó dentro del mundo de la pediatría y el doctor Escardó desarrolló el concepto de filicidio, a diferencia del paricidio, que es una de las diferencias que hizo teóricas con respecto al psicoanálisis freudiano. Estamos hablando con, te dan cuenta, ¿no? Un médico pediatra. Está bien, no filmes nada, ni 10 minutos, ni 10 segundos para el TikTok. No te hagas problema. Dale un toquecito. Filmá un cachito para el TikTok. Porque claro, las redes sociales cumplen una función muy importante. Sabemos que hay 12 millones de niños en la República Argentina. 12 millones de niños
en la República Argentina. O sea, el 22% de lo que habita la República Argentina son niños. Y en esa cantidad, niños de 0 a 17 años estamos hablando, ¿se puede considerar hasta ahí la evolución de la niñez? No. A ver. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la niñez, que incluye la adolescencia, es hasta los 18 o 20 años. Igual es relativo. Sabemos cuándo comienza la adolescencia, que son los cambios psicoemocionales después de los cambios físicos de la pubertad, porque es una edad, la mujer, la nena, aumenta la glándula mamaria, el varón aumenta el volumen testicular, y decimos pubertad, comenzó la adolescencia. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Eso es lo que hay que determinar, y son las variables sociales que de alguna manera puede decir este es un adolescente o este es un adulto joven. Académicamente uno diría hasta los 18 años. En la práctica es relativo, porque vuelvo al ejemplo que diste al principio. Estas adolescentes que tienen 2 hijos a los 15 y 16 años, ¿son adultas jóvenes? ¿Son adolescentes? Para dejarla picando y discutirlo. Estamos hablando con un médico pediatra, 40 años en el Hospital Ricardo Gutiérrez. 40 años, sí, y ahora me sigo dedicando a la enseñanza universitaria con mucho placer en la Universidad Nacional de José C. Paz, que tiene una currícula innovadora donde trata de enseñar que el médico, más allá de los factores tradicionales, tiene que ocuparse de todas las variables que tienen que ver con las determinantes de la salud, y eso se enseña desde el primer año. Muy bien, claro, sí, no me hagas señas, Fabricio, ya está, que quedan 2 minutos y ese es el mensaje al planeta. Esto se repite el domingo de 11 a 12 horas, antes de Adrián de Anchi. Está invitado Adrián al programa, hace rato que lo quiero capturar y claro, está con el tema del Papa Francisco, no entiendo, pero sería un mensaje final de alguien que la casuística lo puso en mi camino y que me honra su presencia aquí en la radio y en el programa. Adelante, doctor. Para mí es un placer, una sorpresa. Algún día podemos contar cómo, dónde y en qué circunstancias nos conocimos. Pero yo creo que hay algo que transita el programa, que es esto, que un joven diría la buena onda, uno diría la energía positiva, y otro que los caminos y el destino de las personas, la buena gente, como alguien dijo hoy, tiende a agruparse. Entonces, el mensaje fundamental es denunciar con cariño, con respeto, las injusticias en todos los niveles. A mí me toca hacer algún tipo de reflexión de que hay que cuidar, como dijeron casi todos los intervenientes, a los niños, porque los niños van a ser los adultos del futuro. Y el ejemplo lo tenemos que dar los adultos a través de la acción, no a través solamente de la palabra. Qué lindo. Sí, claro, ya son las 5. No me hagas señas, Fabricio, ya está, ya sé. Pero bueno, esto tiene que terminar, 7ª temporada, y qué mejor que con la presencia y con los mensajes de todos quienes de una u otra forma han estado en el programa, participaron en el programa, y con este médico pediatra que se las trae, porque podemos hacer varios programas más, hablar de muchas cuestiones que hacen al cambio de esta sociedad en conflicto, porque es una sociedad en conflicto. Les puedo asegurar, hay una transformación, hay que ser muy prudente en el manejo de los medios de comunicación con respecto a la juventud y fundamentalmente a los niños, ¿no, doctor? Así es. La reflexión final la acabaste de decirlo vos. Los medios hegemónicos, más los medios digitales, son realmente peligrosos y solo y exclusivamente uno se nutre de ellos. Uno puede estar informado, pero siempre tiene que agarrar lo que los de nuestra generación llamamos libros. Muchas gracias. El domingo de 10 a 11 por esta frecuencia AM1010 Onda Latina. Gracias, Fabricio. Gracias, señora Julia. Hasta el próximo jueves en vivo y en directo. Gracias.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010 Onda Latina, sonido e imagen hacia los 8 puntos cardinales del planeta Tierra.